Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta clase de la unidad 3 de Relaciones Internacionales. Como bien hablábamos en las clases anteriores, hoy vamos a hablar de algunas resoluciones de las Naciones Unidas para entender sobre todo las diferencias que pueden llegar a tener una resolución proveniente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a ver resoluciones vinculadas a un tema de las Naciones Unidas que tiene relación con la República Argentina. Este tema es la cuestión de Malvinas, que fue tratada en varias oportunidades por las Naciones Unidas y tiene que ver con la agenda de descolonización de los pueblos y de las naciones durante todo el siglo XX y sobre todo con mucha actividad durante la década de los 50, 60 y 70, años en que se produjeron una gran cantidad de independencias y descolonizaciones de territorios que estaban ocupados o eran administrados por las potencias europeas principalmente. El proceso de descolonización en una gran cantidad de países, sobre todo de África y Asia, fue impulsado por las Naciones Unidas, estaba en el espíritu de la Carta, y la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una declaración, la 1514, en el año 1960, que instaba a todos los países a respetar el principio de la libre determinación de los pueblos y no poner trabas a todos los deseos de las poblaciones que quieran tener su independencia, su propio país, y todos aquellos pueblos que quieran administrarse de manera autónoma y en libertad y sin injerencia de potencias extranjeras. Este fue un llamado muy fuerte. Esta resolución tuvo mucho impacto en la agenda internacional. Y es importante recalcar que esta declaración, como todas las declaraciones de la Asamblea General, no eran obligatorias, pero sí tenían una gran legitimidad. No eran obligatorias en el sentido de que no había manera de obligar a las partes a que cumplan cada uno de los artículos y disposiciones de esta declaración, como sí es obligatorio las resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones a partir del uso de la fuerza militar. Pero sin embargo, esta resolución tuvo un gran impacto en la agenda internacional y una gran cantidad de territorios y de pueblos lograron recuperar su independencia. En esta resolución se dejaba en claro que en algunos casos, o mejor dicho, que no debía quebrantarse la unidad nacional y la integridad territorial de las naciones, porque había muchos casos, como el de las Malvinas, en que en territorio que en su momento pertenecieron a un país, los pobladores originales habían sido expulsados y reintroducido población extranjera, como era el caso y como es el caso de las Malvinas. En ese contexto, en 1965, las Naciones Unidas emiten una declaración específica para la cuestión de las Malvinas, y es muy importante porque el verbo que utilizan en la resolución es invitar a las partes, a la Argentina y al Reino Unido, a proseguir las negociaciones recomendadas por el comité especial que se encargaba de seguir la cuestión de las islas, sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, a fin de encontrar una solución pacífica al problema. Es decir, reconocía el problema e invitaba a las partes a negociar una resolución a ese problema con el fin de conceder la independencia, teniendo en cuenta la disposición y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, así como los intereses de la población de las Malvinas, es decir, de los kelpers.
Acá habla de los intereses y no de los deseos, es decir, que los intereses de los kelpers debían sujetarse a la negociación entre Argentina y Gran Bretaña, que eran los que debían resolver la descolonización de este territorio. Y se pedía a los gobiernos que informen sobre los resultados de esas negociaciones. Esta resolución tiene en cuenta la resolución 1514, ¿no? Que tenía el propósito de poner fin al colonialismo. Es decir, claramente esta resolución deja en claro que la cuestión de Malvinas es una cuestión de colonialismo y que debe ponerse fin de manera pacífica. Y se invita a las partes, ¿no?, a que establezcan una negociación y resuelvan de manera pacífica este problema de descolonización de un territorio. En 1982, y luego de el intento de recuperación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina, obviamente calificada por Gran Bretaña como invasión, ¿no? Pero lo cierto es que fuerzas militares argentinas el 2 de abril ocuparon las Islas Malvinas, y a raíz de ese acto el Consejo de Seguridad emite una resolución, la 502, y es muy importante entender cómo vio el Consejo de Seguridad esa acción, ¿no? Primero va a decir que se recuerda la declaración del Consejo de Seguridad de que se insta a la Argentina y a Gran Bretaña a la abstención del uso de la fuerza en la región de las Malvinas, porque previamente habían habido algunos enfrentamientos y confusiones en los días previos a la ocupación militar de la Argentina de las Malvinas. Recordando también que desde 1965 hasta el 82 la Argentina había hecho muchos esfuerzos pacíficos y diplomáticos para acercarse a la población de las islas, pero en los primeros años de la década del 80 la situación empezó a tomar un camino más conflictivo. Por eso ya el Consejo de Seguridad venía pidiendo a las partes que se abstengan de utilizar la fuerza en la región de las Malvinas. También ese Consejo se manifestaba preocupados por los informes acerca de una invasión, así calificó el Consejo de Seguridad a la ocupación de la Argentina, una invasión por parte de Fuerzas Armadas de Argentina el 2 de abril. Y declara que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas Malvinas. Es decir, esa acción militar argentina fue calificada como un quebrantamiento de la paz. Y entonces, y ya no usa las palabras invita, pide, el Consejo de Seguridad exige la cesación inmediata de esas hostilidades, exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas y exhorta a los gobiernos de Argentina y Reino Unido a que procuren hallar una solución diplomática de sus diferencias. Con esta resolución claramente se dejaba claro que la Argentina había quebrantado la paz, y esto habilitaba a Gran Bretaña a utilizar la Fuerza Armada en defensa propia, que es una de las acciones militares permitidas por parte de las Naciones Unidas, es decir, que ninguna potencia iba a condenar ahora a Gran Bretaña, ¿no?, por la acción militar que iban a emprender para expulsar a las tropas argentinas de las Islas Malvinas. Es decir, que acá la seguridad colectiva de las Naciones Unidas condenó a la República Argentina. Esta seguridad colectiva, principio que de alguna manera inspira a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, es administrada por este Consejo de 15 países, de los cuales 5 son miembros permanentes con derecho a veto. Ninguna potencia vetó esta resolución. Sí hubieron abstenciones de Rusia y China, pero ninguna potencia vetó este castigo y esta exigencia del Consejo de Seguridad para que la Argentina retire sus tropas, situación que la dejó muy débil ante las acciones militares que posteriormente iba a tomar Gran Bretaña. Entonces, es muy importante que sepamos que las diferencias entre una resolución de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, cuál es su principal diferencia en cuanto a la obligatoriedad y en cuanto a la capacidad de hacer cumplir la resolución,
y finalmente analizar estas 3 resoluciones vinculadas a la cuestión de las Islas Malvinas, concretamente 2, la 2065 del año 1965 y la 502 del año 1982. Muchas gracias.